Bueno, en la clase pasada, en la sesión pasada, estuvimos viendo, empezamos a profundizar un poquito más en los sistemas operativos, no verlos de una forma comercial o solo como eh, tal vez como algo extra que trae la computadora, sino que es de vital. Permítanme un momento. Ok. Entonces, son muy importantes, ¿no? Porque ya hemos estado viendo que es como el intermediario entre el CPU y el usuario. Sin el sistema operativo, ningún dispositivo inteligente podría funcionar. ¿Sí? Ustedes han aportado cierta información que hasta las pantallas pues necesitan este sistema operativo para que esté funcionando. Los celulares, las laptops, infinidad de dispositivos electrónicos que en la actualidad estamos utilizando necesitan un sistema operativo. El día de hoy vamos a abordar un tema que es un poquito más complejo porque es algo interno que pasa cuando nosotros hacemos algo en la computadora o algo en el celular. Yo quiero, por ejemplo, editar un texto en Word, lo estoy editando, pero al momento de grabarlo sucede algo interno, ¿sí? Son los procesos. En los procesos, déjenme muevo esta barrita para acá. Ahí está. La administración de procesos. ¿Cómo hace mi computadora para que yo le pida buscar algo en el panel de control y al mismo tiempo tengo una presentación y al mismo tiempo estoy escuchando música? O sea, son varias cosas al mismo tiempo. Bueno, recordemos que por eso le mencionamos que eran multitarea, ¿no? Pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo lo administra? ¿Cómo administra todos esos procesos? ¿A quién le dice primero? Te ejecuto a ti, a quién le dice tú espérame un momento, qué es lo que sucede, por dónde tiene que pasar. Entonces, para ello, antes de entrar de lleno, quiero que vean este video para que ustedes puedan comprenderlo y lo asimilen un poquito más. ¿Ok? Déjenme nada más mover esto aquí. El paradigma de procesos, ¿de acuerdo? Entre procesos. Vamos a empezar con el concepto de proceso. ¿Ok? Pues un sistema operativo ejecuta una variedad de programas, ¿de acuerdo? Podríamos catalogar esto en lo que son los sistemas por lotes, es decir, yo tengo una secuencia de trabajos y estos trabajos se ejecutan uno después de otro. Esto ocurría, por ejemplo, en las computadoras en los años 50, 60. Y podemos hablar de los sistemas de tiempo compartido, donde voy a tener muchos usuarios, puedo tener muchos usuarios que pueden estar ejecutando procesos, tareas, etcétera, ¿de acuerdo? Donde están compartiendo procesador, memoria y muchos otros recursos del sistema. En muchos casos vamos a utilizar el término trabajo y bueno, es importante que sepan que los términos usados como trabajo y proceso se refieren a lo mismo. Ok, pues ¿qué es un proceso? Un proceso es un programa en memoria, entre paréntesis virtual. Más adelante vamos a ver por qué toda la memoria donde yo voy a estar cargando y ejecutando los procesos es memoria virtual. Un proceso puede estar en ejecución
o listo para ejecutarse. Un proceso, bueno, si vemos que esto es la memoria, un proceso consta de código, datos, stack y un program counter o contador del programa, que es un apuntador que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutarse, un registro, ¿de acuerdo? Que contiene un apuntador a la dirección de la siguiente instrucción que se debe ejecutar. Ok, un proceso inicialmente podemos decir que puede estar en estos 5 estados: nuevo, listo, ejecución, bloqueado y salida. Ok, cuando un proceso es nuevo, cuando un proceso se está creando, ¿sí? Una vez que el proceso es admitido por el sistema, el proceso pasa a un estado de listo, donde estaría esperando a que se le dé tiempo del CPU. Es decir, que pase ejecución. Cuando el proceso pasa ejecución y está en ejecución, las instrucciones del proceso se están ejecutando en el microprocesador en ese momento, en el CPU. Después de un tiempo que esté en ejecución, el sistema operativo decide regresarlo a la cola de listos, ¿de acuerdo? Y liberar el procesador para que otro proceso se ejecute. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y mientras el proceso está listo, está esperando a que se le dé tiempo del CPU. Vuelve a pasar ejecución, se le da tiempo del CPU, ¿de acuerdo? Es decir, otra vez se están ejecutando instrucciones del proceso, pero repentinamente el proceso ejecuta una llamada a entrada y salida. Es decir, hace una solicitud a entrada y salida y ahí se va a quedar bloqueado esperando a que ocurra un evento. ¿Qué evento? Pues en ese momento a que termine la operación de entrada y salida. ¿De acuerdo? Mientras tanto, el proceso está bloqueado y mientras está bloqueado, el CPU está libre para ejecutar otro proceso. ¿De acuerdo? Es decir, otros procesos que estén en estado de listo pueden pasar ejecución mientras este proceso está bloqueado. Una vez que ocurre el evento de entrada y salida, es decir, termina la operación de entrada y salida, el proceso regresa a la cola de listos, o al estado de listos más bien. Más adelante vamos a ver que es una cola, pero ahorita dejémoslo en un estado, ¿sí? Y cuando está en el estado de listo, pues está esperando a que se le dé el CPU. Y cuando pase ejecución, ahora está usando el CPU, es decir, el CPU o procesador o microprocesador, como quieran llamarlo, está ejecutando instrucciones del proceso. De repente el proceso termina y pasa al estado de salida. ¿Ok? Para implementar los procesos, algo que tenemos que entender es lo que es un PCB o Process Control Block. ¿Qué es un Process Control Block? Pues es una estructura de datos que contiene información asociada con cada proceso. ¿De acuerdo? Si vemos la estructura de datos, pues esa estructura de datos va a tener un apuntador, después va a tener una variable o un campo que va a contener el estado del proceso, el número del proceso en el sistema. Todos los procesos tienen un identificador, un número, el contador del programa, es decir, cuál es la dirección de la siguiente instrucción que se debe ejecutar, los registros del procesador, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores de los registros? Esto vamos a ver en qué momento se guardan ahí los registros del procesador. Los límites de la memoria, es decir, qué áreas de la memoria son las que tiene ese proceso. La lista de archivos abiertos y otros recursos que puede estar utilizando. Ok, y bueno, pues por lo pronto es todo de lo que son los procesos. Cualquier cosa, pues vamos a ver las dudas a continuación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ok, bueno, para poder entender un poquito, déjenme lo pongo acá, aquí está, el video.
¿sí? Ahora sabemos qué es un proceso, cómo se administra un proceso, son hilos, es decir, como son varias acciones que van saliendo al mismo tiempo, pero el CPU tiene que administrarlas, ¿no? La razón de dividir un proceso en unidades más pequeñas, como les comparto aquí la información, es cuando están realizando varias acciones, ¿sí? Entonces, leer del disco, esperar un clic del ratón, esos son de las entradas y salidas, ¿no? Por eso les decía, cuando tenemos varias aplicaciones en nuestro escritorio, en nuestra pantalla, y las estamos ejecutando, le puedo poner una USB, mi ratón, y al mismo tiempo estar manipulando todos estos periféricos de entrada y salida. Y entonces, si no hubiera cómo administrar todas estas tareas que le estoy mandando al mismo tiempo al CPU, pues esto se colapsaría, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer estos procesos desde adentro, que yo sé que es muy difícil, solo básicamente los diseñadores de los sistemas operativos y de los dispositivos que utilizamos para trabajar se encargan de verlo tan a fondo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que se utilizan los hilos, que son las actividades o las órdenes que mandamos. El bloqueo solo se produce en una parte y no todo en el proceso. Esto quiere decir que otros hilos se pueden seguir ejecutando sin problema, o sea, cada hilo va tomando un espacio de la memoria del CPU y está en espera de seguirse ejecutando, ¿no? Tal vez está en la memoria, el CPU, entonces en esta parte se va a procesar. Acá está haciendo fila y acá ya está esperando que le den entrada porque este ya va de salida, ¿no? Es como una cuestión lógica como la que vimos un poco en la base de datos, los que estuvieron ayer conmigo en la clase, de una secuencia lógica, ¿no? Para que esto funcione bien. Si no hay sincronía en en todos estos procesos, en los hilos en los cuales se dividen los procesos, no funcionarían adecuadamente las computadoras ni ningún dispositivo que utilicemos para trabajar o como de distracción. Entonces, las características de estos hilos o de estas tareas que es que los procesos al empezarse a ejecutar crean hilos, crean estas salidas, ¿no? Vertientes, y los hilos tienen prioridad. Se pueden ver los hilos que se ejecutan, ver las prioridades de los hilos y relacionar hilos con procesos y servicios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, tal vez sea un poco complejo de comprenderlo, pero imagínense que vamos a suponer que ustedes son el hermano o la hermana mayor o más bien, tienen un puesto en una empresa, por ejemplo, digamos que están en el departamento de informática, vamos a decir que Iris está en el departamento de informática. Ella sabe el proceso, ella es el proceso. ¿Y qué va a hacer para que se cumpla este proceso? Ah, pues va a sacar vertientes, es decir, a su cargo están otras personas que les vamos a llamar hilos y esos hilos van a empezar a hacer funciones para que ese proceso, para que ese proyecto, para que esa actividad que le asignaron a Iris se pueda ejecutar adecuadamente. Ella va a tener que ver cuáles son las prioridades de ese proyecto para que esos hilos y esas personas empiecen a trabajar de forma jerárquica. ¿Sí? Entonces, de esa forma se puede comprender un poquito mejor. No sé si me expliqué mejor. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde aquí vamos a ver otro video porque quiero que quede bien claro aquí cuál es el concepto de los hilos. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas nuevamente bienvenido a IQ. ¿Qué son los hilos Aquí está. Pongan mucha atención, por favor, para que no se me confundan. a nivel kernel y a nivel usuario?
modelos multihilos, arquitecturas multicore, algo muy importante y muy interesante, y los hilos POSIX, que con eso vamos a ver cómo podemos hacer programas multihilos. Vamos a empezar con el concepto, y bueno, pues yo aquí tengo un programa en C. Programa en C como cualquiera que ustedes han visto todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es un hilo? Pues un hilo es una línea de ejecución de un proceso. Es decir, si yo veo la secuencia de instrucciones que se está ejecutando, yo pudiera trazar una línea por todas las instrucciones que se están ejecutando, yo podría verlo como un hilo. Y por lo tanto, pues todo proceso parte inicialmente con un único hilo principal. Pero el sistema operativo ofrece llamadas al sistema que permiten al programador crear y destruir hilos. De esta manera, pues un proceso está compuesto por uno o pueden ser varios hilos. Vamos a ver la comparación un poco, lo que son los conceptos de procesos e hilos. El concepto de procesos ya lo estuvimos viendo anteriormente, pero ahora vamos a ver pues cómo se relacionan los hilos con los procesos. ¿De acuerdo? Primero, pues los sistemas operativos modernos cargan programas como procesos que tienen recursos. Un proceso inicia ejecutando su punto de entrada como un único hilo, ¿de acuerdo? Es decir, todo proceso, todo programa en C inicia su ejecución en la función main y ese es su punto de entrada, es decir, en donde inicia la ejecución del programa. Los hilos pueden crear otros hilos dentro del proceso, es decir, este hilo principal puede crear otros hilos. Cada hilo va a tener su propio stack, eso es muy importante. Y todos los hilos dentro de un proceso comparten código y segmento de datos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un proceso con un solo hilo, pero puedo tener, por ejemplo, un proceso con muchos hilos. En este ejemplo son 3 hilos. Puedo tener en un sistema operativo muchos procesos con un hilo por proceso, nada más, pero puedo tener también muchos procesos con varios hilos por proceso. Ahora vamos a ver cómo sería un programa multihilos, ¿de acuerdo? Otra vez tenemos la función main, que es donde inicia la ejecución, y tenemos también una función definida que se llama tfunc, ¿de acuerdo? Vamos a ver una llamada para crear hilos, que de hecho más adelante vamos a ver más detalle de esta llamada, es la llamada pthread create para crear hilos con el estándar POSIX, y aquí le vamos a indicar que el inicio del hilo va a ser la función tfunc. Vamos a ver qué sucede aquí. Aquí llegamos a la función pthread create y se empiezan a crear los hilos conforme se va ejecutando esta función. Cuando el programa llega a pthread join, aquí va a esperar a que los hilos terminen para el programa terminar. Ok, pues tenemos procesos con un solo hilo y podemos tener procesos con múltiples hilos, ¿de acuerdo? Otra vez, pues yo tengo un proceso que tiene su segmento de código, de datos y un archivo. Y aquí, por ejemplo, sería un proceso con un solo hilo. De este lado, pues tengo también un proceso que tiene su segmento de código, datos y sus archivos, recursos que esté utilizando y puede tener muchos hilos en ejecución. ¿Qué sucede? Pues que un hilo comparte con todos sus pares todo lo que es el segmento de código, ¿de acuerdo? Es decir, el código lo comparten todos los hilos, los datos donde están las variables globales de un programa, lo comparten todos los hilos y todos los archivos y recursos del sistema operativo también se comparten, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver un poco de modelos de procesos de un solo hilo y de muchos hilos. Por ejemplo, pues ya vimos que un proceso tiene su PCB, Process Control Block o bloque de control del proceso, tiene su espacio de direcciones de usuario, tiene su stack de usuario y pues su stack del kernel. Es decir, cuando se hacen llamadas al sistema operativo, pues están guardando datos desde el stack de usuario hasta el stack del kernel. Pero cuando yo tengo un modelo donde yo tengo un proceso con muchos hilos,
pues va a existir el PCB del proceso, bloque de control del proceso, el espacio de direcciones de usuario, y por cada hilo va a haber un bloque de control de hilo y va a haber un stack de usuario y stack del kernel de cada hilo. Es decir, cada hilo va a tener su propio stack. Ya lo habíamos mencionado previamente, pero aquí lo vuelvo a recordar porque esto es algo muy importante entender. Ahora, ¿cómo tengo los hilos en memoria? Pues tengo el código compartido, los datos compartidos, donde están las variables globales, y por cada hilo voy a tener un stack, como lo acabo de mencionar. De alguna forma podríamos ver que el hilo 1, pues, está accediendo a este código, estos datos y su stack. En cambio, el hilo 2, pues el hilo 2 también accede al código, también accede a los datos que son compartidos, pero accede solamente su stack. Es decir, los hilos comparten segmento de código y datos, pero cada hilo debe tener su stack. ¿Qué es un sistema operativo multihilo? Pues es un sistema operativo que mantiene varios hilos de ejecución dentro de un proceso. Por ejemplo, pues bueno, si nos vamos hace unos años atrás, casi unos 30 años o más, hablábamos de un sistema operativo que era MS2 y era un sistema operativo monoproceso, es decir, solo podía tener en ejecución un proceso con un solo hilo. Ahora el sistema operativo Unix soporta múltiples procesos de usuario, pero solo un hilo por proceso. Aquí estoy hablando del sistema operativo Unix, que nació en el año 1970. Y prácticamente todos los sistemas operativos modernos, como son los Windows, Solaris, Linux, OS X y OS2, pues soportan múltiples hilos. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolveré. Ok, yo creo que con este video nos queda un poquito más claro cómo es que se ve un poco, lo vemos un poco, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás? vemos un Sea poco nuevamente. complejo, pero es les digo, esta información ya es un poco más para diseñadores, pero es importante que nosotros comprendamos esa parte de que cómo es posible que se administre todos los procesos, administre todas las tareas, el sistema operativo para que se puedan ejecutar adecuadamente, ¿no? Entonces aquí este es un ciclo de vida de un proceso. Déjenme muevo esto un poquito para acá. No sé qué pasó aquí. Ok. Me voy a regresar. Ahí está. Entonces les decía, es un poquito complejo, pero sí es un poco más entendible, así como yo se los expliqué. Para saber cuál es el ciclo de vida de un proceso, cómo se ejecuta, es como sabernos el ciclo del agua, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se va haciendo esta formación de nubes, se condensa, cae, y se distribuye y otra vez se condensa? Bueno, aquí podemos ver cuál es el ciclo para poder llevar a cabo un proceso. Aquí nos menciona que consta de 3 etapas principales: la creación, la ejecución y la terminación. La creación, la ejecución y la terminación. ¿Sí? Podemos ir mejorándola y optimizándola en el camino, claro está. Pero es importante que ustedes comprendan que son 3 ciclos. Y esto puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es el ciclo de un proceso o cuáles son las etapas del cual consta el ciclo de vida de un proceso? ¿Sí? A ver, esto de aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les decía, esta parte que es el capítulo 3, ¿sí? Lo vamos a desglosar en dos o tres más sesiones, porque es un poquito más complejo.
y quiero que poder explicarme bien para que ustedes lo puedan comprender de la mejor manera. Vimos el ciclo de un proceso que consta de ¿cuántas partes? Lo acabamos de ver. ¿Alguien me puede decir? ¿De 3? Ujú. Creación, terminación y ejecución. Lo creo, lo termino y lo ejecuto. ¿Sí? Entonces, ¿pero cómo hago ese proceso? ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí nos dice que esto viene del sistema operativo. El sistema operativo debe de poder aportar esa parte para poder crearlo, ¿sí? Que es más que nada para puros procesos. Fíjense bien aquí. Proceso que se solicita el servicio Grid Process se le denomina, perdón, proceso padre, y al proceso que es creado mediante este servicio es proceso hijo. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Cuando se termina el proceso, dice que puede terminar por sí mismo o bien puede ser terminado por otro proceso que generalmente solo puede ser su proceso padre. Aquí, fíjense bien. Yo me he dado cuenta que en mi lab o en cualquier computadora, si ustedes tienen abiertos el Word o alguna aplicación de Office, no se han dado, antes de cerrar, como que les aparece un menú. No sé si se han fijado en eso, que es como la parte de las tareas que se están ejecutando. Entonces, si las tienes abiertas, te preguntan, ¿quieres cerrar estas aplicaciones? ¿Sí? Entonces, aunque no hayas guardado algo, entonces si tú le das sí, al momento que le das aceptar, ¡pum! Se cierra todo. ¿No les ha pasado eso? Sí. Bueno, esa es la terminación de un proceso. Cuando salimos abruptamente, no estamos llamando a un servicio del sistema, como es el exit o el escape. Es como cuando los niños o hay personas adultas también que luego apagan la computadora de un botonazo, ¿no? No la apagan de forma secuencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues me voy a ir al menú, busco apagar, voy dándole una secuencia de lo que es correcto para poder salirme. Entonces, si yo nada más lo apago así, no hice ningún llamado, terminé el proceso de golpe y eso es lo que afecta luego partes del sistema operativo y luego ya no funciona el equipo de cómputo. Entonces, si no respetamos o si nuestra computadora o celular iPad o tablet no cuenta con este beneficio de que, aunque tú no respetes la secuencia o el proceso de salida, el sistema operativo se proteja, entonces vas a estar dañando el sistema operativo, se va a corromper. Entonces, ¿qué significa esto? Que se van borrando ciertas partes de la configuración y después empiezan los problemas cuando empiezas a encender la computadora o que se empieza a hacer más lenta o ya no ejecuta ciertas aplicaciones. Entonces, por eso es importante respetar estos tres elementos de los procesos. ¿Sí? Aquí al lado, a ver, déjenme, me quito esto por acá. Hay un diagrama de estados de un proceso, ¿sí? En el cual podemos ver es que es nuevo, preparado, ejecutado, bloqueado y terminado. ¿Pero qué se refiere esto? O sea, ¿cómo lo podemos comprender mejor? Bueno, pues a continuación, aquí está. ¿Sí? Ahorita vamos a estar regresándonos. Nuevo, el proceso se acaba de crear, pero aún no ha sido admitido en el grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo. O sea, ya creé el proceso, pero todavía no lo habilita el sistema operativo. En listo, el proceso está esperando ser asignado al procesador para su ejecución. Ya lo metí al sistema operativo.
Ahora nada más estamos esperando que el procesador lo empiece a ejecutar. Y aquí en ejecución, el proceso tiene la CPU y esta ejecuta sus instrucciones. Es decir, el proceso ya tiene la atención del CPU, ¿sí? Y esta va a empezar a ejecutar las instrucciones de ese proceso. Y cuando esté en espera, el proceso está esperando a que ocurra algún suceso, como por ejemplo la terminación de una operación de entrada y salida para que el otro entre. O sea, yo tengo un proceso aquí en espera, pero todavía no hay como que espacio para que me atiendan. Tengo que esperar a que lo demás termine, algo se salga, entonces me van a atender a mí, ¿sí? Y empiezo a tener la atención del CPU y este me empieza a procesar lo que yo ocupo que me esté procesando en las instrucciones de ese proceso, ¿no? Y cuando llega la parte de terminado, me voy a regresar tantito y me voy a quitar este de aquí, que es el diagrama del proceso. Cuando ya esté ejecutado, ¿sí? Aquí. Cuando ya esté ejecutado, entonces puede ser terminado. Cuando es terminado es que puede salir de los procesos ejecutables por el sistema operativo. Después de que un proceso es marcado como terminado, se liberan los recursos utilizados por ese proceso. Por ejemplo, la memoria que les decía, está en la memoria, pero ya terminó, pum, lo saca. Ya tengo espacio en la memoria, ahora sí puedo atender a otro proceso. Y así se va el diagrama. ¿Sí? Es como es el ciclo y mi diagrama es como que la función, la lógica que lleva los procesos dentro del sistema operativo. Acuérdense que el sistema operativo es el intermediario. En este caso va a ser el sistema operativo, los procesos y el CPU, ¿sí? Para que esto se pueda ejecutar cíclicamente, como lo mencionábamos anteriormente. Déjenme mover esto para acá. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí les voy a poner este video donde habla de lo mismo. Quiero que quede bien claro esta parte. ¿Cómo es la gestión del núcleo y los procesos de nuestro sistema operativo? Bueno, primero que todo, vamos a definir qué es un proceso. Un proceso se trata de un programa que entra en ejecución y los procesos son una sucesión de instrucciones que pretenden llegar a un estado final o que persiguen realizar una tarea concreta. Cada proceso tiene su contador de programas, registros y variables, aislados de otros procesos, incluso siendo el mismo programa en ejecución dos veces. Cuando este último caso sucede, el sistema operativo usa la misma región de memoria de código debido a que dicho código no va a cambiar, a menos que se ejecute una versión distinta del programa. Así como podemos ver en este administrador de tareas, cómo están ejecutándose dos procesos del mismo programa. Pero, eso sí, un programa por sí mismo no es un proceso, ya que un programa es una entidad pasiva y el proceso es una entidad activa. ¿Y cómo son creados los procesos? Bueno, existen solo 4 formas de crear un proceso y entre ellos tenemos arranque del sistema, en la ejecución desde un proceso, de una llamada al sistema para la creación del proceso, una petición deliberada del usuario para crear un proceso y en el inicio de un trabajo por lotes. El ciclo de vida de un proceso es fácil, dependiendo también de la creación, la ejecución de instrucciones y la terminación de este. Cabe señalar que un proceso en el transcurso de su ciclo puede estar en diferentes estados, bien sea por salida normal, por una salida por error, por un error fatal o eliminado por otro proceso. Ahora veamos los estados de los procesos. Ellos obedecen a su participación y disponibilidad dentro del sistema operativo y surgen de la necesidad de controlar la ejecución de cada proceso. Y entre estos posibles estados tenemos el proceso de ejecución, bloqueado, listo y suspendido. Así como podemos ver en este diagrama, en el cual vemos cómo los procesos entran al sistema. Luego son ejecutados de manera tal que el proceso está haciendo uso del procesador. Luego es bloqueado, por lo que no puede ejecutarse hasta que un evento externo se lleve a cabo. De acá puede pasar al estado suspendido para poder así disminuir el grado de multiprogramación y finalmente quedar listo, indicando que ha dejado disponible al procesador para que otro proceso pueda ocuparlo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es la planificación de procesos.
El objetivo de esto es el reparto de tiempo del procesador entre los procesos que se pueden ejecutar. Los sistemas pueden incluir varios niveles de planificación de procesos, y entre esos están corto plazo, el cual se encarga de seleccionar el proceso en estado de listo, que pasa a estado de ejecución. Tenemos el mediano plazo, el cual decide qué proceso va a pasar a estado suspendido y cuáles van a salir de dicho estado. Y tenemos el largo plazo, el cual añade nuevos procesos de la lista de espera al sistema. La planificación de todo esto puede ser de dos maneras. Tenemos sin expulsión, en el cual el proceso conserva el CPU mientras lo desee. Tenemos con expulsión, el cual el sistema operativo quita el CPU al proceso y exige un reloj que interrumpe periódicamente. ¿Y para qué es todo esto? Bueno, esto es para optimizar el comportamiento del sistema. Vamos a ver ahora el bloque de control de procesos, o mejor conocido como BCP. Es un registro especial donde el sistema operativo agrupa toda la información que necesita conocer respecto a un proceso particular. Cada vez que se crea un proceso, el sistema operativo crea el BCP correspondiente para que sirva como descripción en tiempo de ejecución durante toda la vida del proceso. Cuando el proceso termina, su BCP es borrado y el registro puede ser utilizado para otros procesos. ¿Y cómo es la planificación del procesador? Existen tres tipos de planificaciones, las cuales son la planificación apropiativa. Es la estrategia de permitir que procesos ejecutables sean suspendidos temporalmente. La planificación no apropiativa es la estrategia de permitir la ejecución de un proceso hasta terminar. Y por último, la planificación del procesador, en la cual determina cuándo deben asignarse los procesadores y a qué procesos, lo cual es la responsabilidad del sistema operativo. Y entre los niveles de planificación del procesador, podemos destacarlos en tres niveles. Tenemos planificación en alto nivel, también denominado planificación de trabajos. Este determina a qué trabajo se les va a permitir competir activamente por los recursos del sistema, lo cual se denomina planificación de admisión. Está la planificación de nivel intermedio, la cual determina a qué procesos se les puede permitir competir por la CPU. Responde a fluctuaciones a corto plazo en la carga del sistema y efectúa suspensiones y activaciones de procesos. También debe ayudar a alcanzar ciertas metas en el rendimiento total del sistema. Y por último, tenemos la planificación de bajo nivel. Esta determina a qué proceso listo se le asigna la CPU cuando ésta queda disponible y asigna la CPU al mismo. Es decir, que despacha la CPU al proceso. La efectúa el despachador del sistema operativo, el cual opera muchas veces por segundo y reside siempre en el almacenamiento primario. Alessandra González, Sistemas Operativos, sección 2. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya pudimos ¿Cómo es la ver un gestión? poquito más de esta parte que es la administración de procesos, que es pienso yo que es la administración de tareas, para que lo podamos comprender un poquito. Son las tareas que se van ejecutando, no sé, son segundos, ¿no? Porque ¿cuánto te demoras en abrir la computadora y empiezas a abrir todas las ventanas que quieres estar utilizando y las aplicaciones al mismo tiempo? Eh, lo más rápido que se pueda, ¿no? Creo que esa parte sí sería importante que la podamos asimilar, porque por eso en ocasiones, no sé si les ha pasado, empiezan a abrir varias aplicaciones y esto como que se empieza a congelar y de repente se atora. Entonces ya no puedes ni cerrar, ni abrir, ni nada. Te quedas ahí. Lo que tienes que hacer es empezar a darle escape o reiniciar, o irte a tareas y empezar a cerrarlas para ver si se restabiliza el equipo. Entonces, esto es porque el sistema operativo no está pudiendo administrar todos los procesos, o el CPU, el procesador, no está dando abasto para estar atendiendo a varios procesos, a varias tareas al mismo tiempo. Entonces, por eso también hemos visto que los sistemas operativos necesitan varios procesadores. Acuérdense que eso lo vimos en la sesión pasada, que necesitaba que estos sistemas operativos pudieran manejar varios procesadores para que pudiera funcionar de una forma óptima el equipo de cómputo. Entonces, esto es bien importante, que el sistema operativo
distribuya, administre bien todos los procesos, pero en conjunto con el procesador. Van de la mano para que se den cuenta que cuando ustedes vayan y compren un equipo de cómputo, ¿qué es lo que tienen que checar? No nada más ay, me gusta, está padre, el diseño, el color. ¿Qué tienen que checar? Llevamos 4 sesiones y hasta el día de hoy, díganme, ¿qué es lo primero que van a checar en un equipo de cómputo ahora? ¿Quién me puede decir eso? El procesador y el sistema operativo. Así es. Entonces, tenemos que ver. Profe, no se escucha, no sé si está hablando. No, perdón. Tenemos que de ahora en adelante checar el procesador. ¿Qué tipo de procesador? Porque ese me va a dar la pauta para saber qué sistema operativo es el mejor para que trabajen en conjunto. Procesador, sistema operativo, pues ya la quiero más rápida, pues la memoria RAM. Quiero un disco duro de estado sólido, pues mejor y demás. ¿Sí? Entonces, esto es importante, todos los temas que estamos viendo aquí es para que ustedes tengan una mejor noción, una mejor posibilidad de empezar a saber qué pasa con los equipos de cómputo. Preguntas, dudas. Sí, con la tarea no alcancé a escuchar, es que, por ejemplo, estaba leyendo la diapositiva y nada más decía, hace una cerca y no, o sea, como que no venía toda bien clara la. Ah, sí, permítanme un momento. Sí, todavía no quiero ponerles es un diagrama porque quiero que puedan ver cómo funciona. O sea, lo que quiero que hagan es un diagrama de preguntas, guías para que ustedes puedan comprender lo que es la administración de proceso. Pero eso yo se los voy a dar, hoy es viernes, a más tardar mañana ya, no voy a esperar más hasta el lunes para que pues los que tengan oportunidad de ir avanzando, pues lo hagan. Más o menos es como una especie eh, del mapa de telaraña que que por ahí pedí, creo, si no me estoy confundiendo con la otra materia. Entonces, son diagramas que nos ayudan a comprender mejor la información, ¿sí? Son diagramas que nos ayudan mejor que un resumen, mejor que un mapa conceptual, mejor que un mapa mental, etcétera, etcétera. Como que estos diagramas de organización de información, como que ya los estamos utilizando demasiado, y entonces llega un momento en que ustedes también dicen, hay otra vez un mapa conceptual, hay otra vez un mapa mental o un cuadro sinóptico el mapa de telaraña, este diagrama que yo les voy a proporcionar ahí, la imagen, ustedes las van a poder hacer en Canva, va a ser para que podamos comprender mejor esta administración de los procesos. ¿Sí? Entonces, otra cosa muy importante, déjenme, voy a dejar de compartir porque se me pasó a añadirla aquí, es que estén al pendiente en la plataforma sobre una certificación en inglés que va a ser para docentes y para alumnos. Entonces, es inglés técnico
tenemos que estar al pendiente ahí pues en las redes, en Facebook, porque tienen unas fechas, déjense las voy a mostrar porque yo aquí lo había puesto, Con la tarea, perdón que la interrumpa. ¿sí? ¿Es un cuadro comparativo o es un cuestionario? El de esta semana, el que se Sí. vence el domingo, Es que a mí me sale, primero me sale un cuadro comparativo y luego pasa tantito más para abajo y luego dice cuestionario. a ver, Y déjame le lo pico y no checo. me abre, entonces el cuadro A, comparativo no sé de qué tema a ver, lo vamos va. a ver. Ok. Aquí es en la semana pasada. La primera actividad pues fue el foro, después fue, el mapa mental. Arriba del tópico 4 dice cuadro comparativo y luego abajo dice cuestionario. Arriba del tópico 4. Sí, arribita a mí me parece que En esta semana va a ser un cuestionario tal vez, pero tengo que adecuarlo. Le digo, si no es el cuestionario, les voy a poner el diagrama. Qué bueno que me dices porque yo creí es que que yo es que está oculto. Por eso no lo puedes, por eso le das y no no se va a abrir porque está oculto. Mira, aquí lo tengo oculto, ¿no se puede ver? Aquí lo sí, tengo oculto. eh, Entonces, por eso no lo puedes abrir, porque en esta semana que va a empezar bueno, en esta semana que termina el domingo es el cuadro comparativo. La siguiente semana voy a poner este cuestionario o lo que les estoy diciendo ahorita del diagrama tal vez les pueda compartir, pero no estoy segura. Quiero que sea el más adecuado para que ustedes puedan realizar la actividad sin ningún problema. Pero por eso no puedes acceder a ella porque yo lo tengo oculto. O sea, tal vez lo ves ahí, pero no puedes sí. tener acceso. Pensé que eran las dos actividades, porque No, yo también dije, no, no, capaz de que no soy la que no tiene el acceso. ¿Y no, de qué no. tema va a ser el cuadro comparativo, profe? A ver, el cuadro comparativo es de 3 sistemas operativos, ¿se acuerdan? A mí me pareció que es del tema 2 de generalidades de sistemas operativos. Del ¿A dónde ya se va? tema, Ah, del tema 2. Aquí está el cuadro comparativo, actividad 2. Bueno, este no le hagan caso, por ahí hubo un error de dedo, pero el cuadro comparativo es sobre los sistemas operativos que les pedí 3, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? El Windows, Mac, el Linux y el Mac, de la Mac. Mac, ¿sí? De esos 3, ¿sí? Entonces, este cuadro comparativo se vence el domingo, ¿sí? Lo que estamos viendo ahorita es para la siguiente semana. O sea, no les puedo pedir una tarea el lunes, o sea, para que me la entreguen el domingo, si hoy apenas está la sesión. Si a lo mejor si tienen preguntas o algo, pues no vamos a estar en contacto de forma síncrona, pues para resolver ahorita, como por ejemplo, la aclaración que hicimos, ¿verdad? Cuestiones así. Entonces, esto que estamos viendo hoy es para la siguiente semana. ¿Sí? ¿Algo más? No, sería todo. Entonces es el tema 2, capítulo 2, perdón. Para Del- el cuadro comparativo, sí. Ok, nada más era eso. Gracias, profe. Y ya sería todo. Sí. Bueno, entonces nos vemos la otra semana si Dios quiere. Se cuidan.
Claro que sí, Súper. ustedes también, Ay, que descansen. gracias. Vamos a, déjenme, voy aquí a la presentación otra vez. Vamos a concluir. Pues si ya no tienen dudas, quedan bien claras las instrucciones para hacer las actividades. Bueno, la que se vence ahorita el domingo, que es un cuadro comparativo. Entonces, a ver, Denise, Sí, maestra, yo mandé ya la tarea sí, día de ayer, pero oh, hice sistemas operativos de Android, Windows y Mac. No sé si habría algún problema o lo tengo que volver a hacer. no, está bien así. Ah, ok. Ah, el Android, pues es que es el que manejamos en los celulares, ¿no? Entonces Sí, también sí. tiene mucha importancia. Tenemos que saber cuál es el funcionamiento que nos da con el soporte, el hardware, ¿no? De los móviles. Entonces está perfecto. Mientras haya puesto tres sistemas operativos y me ponga las características, las ventajas, desventajas de estos, pues adelante. ¿Algo más? No, muchísimas gracias, maestra. A ver, aquí en el chat me parece, a mí en la tarea para entrar el domingo me salió un cuestionario. No, el cuestionario todavía no puede aparecer, era lo que les mostraba ahorita. Ahorita lo voy a revisar nuevamente, sí, pero las fechas, están corregidas. Sí, tal vez lo viste antes, Nancy, de que yo hiciera esa corrección porque me causó mucho ruido en que ustedes estaban entregando actividades y decían que luego ya no les aparecía en la plataforma, entonces me puse a dar una revisada a cada una de las temas y sí encontré unos errores en las fechas, pero debe de aparecer, ese cuestionario todavía no lo abro, soy del grupo A. Bueno, pues ahorita lo voy a revisar y ahorita te mando por mensaje en la plataforma, ¿sí? Lo que yo observe. Nancy Marie, nada más voy a apuntar tu nombre del grupo A. ¿Ok? ¿Algo más en los que les pueda aclarar, ayudar o revolver más? Yo tengo una duda, en la actividad del mapa mental, Ujú. no tengo aún calificación, no sé si tarda en Es- aparecer la sí, no, calificación y la todavía retroalimentación. me faltan calificar algunos, ya entre hoy y mañana quedan, no se preocupen, pues es que son bastantitos estudiantes, pero entre hoy y mañana ya quedan todas las actividades calificadas, Ok, sin maestra, problema, gracias. ¿sí? Bueno, pues entonces, a echarle ganas, hay que aprender, acuérdense, aunque sea un poco, todos los días se aprenden, yo aprendo de ustedes y espero que ustedes estén aprendiendo un poco de mí. Estamos en contacto y cualquier cosa estamos ahí escribiéndonos en la plataforma. Que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Bonito fin de semana, Gracias maestra. igualmente a Hasta luego. todos. Hasta luego.